loco si piensas que vas a ganar, porque estos diamantes son míos. Los diamantes, ahí quería yo llegar. ¿Cómo lo hacemos? ¿Me los das o me das el vestido? Te prometo no mirar, ¿eh? No vas a ser capaz de dispararme. No. No, llevo un año preparando este golpe. He estudiado a cada uno de los invitados, he aguantado todos los caprichos de Edgar, he buscado el puñetero pájaro adecuado. Sí, bueno, se podría decir que lo hemos hecho juntos. ¿Qué? ¿Quién te crees que era el apuesto camarero que distrajo al niño mimado? ¡Amber! ¡Amber, el ordenador no funciona! ¿Necesita ayuda? Sí. Por favor. He llorado tanto todos estos años. He ido a la cama tantas veces pensando que nunca encontraría a nadie como tú. Tenía el corazón roto. Y todas esas noches solo pensaba una cosa. Y solo quería una cosa. Volver a besarte. Eso que sientes, los sudores fríos, la lengua pastosa, la confusión, son los efectos de la etorfina, que es una sustancia a la que te puedes hacer inmune si te la administras poco a poco durante meses, pero como a ti te gusta improvisar. ¿Os acordabais de que tenía 5 minutos antes de que se cerrasen las puertas? Pues yo no. Mantengan la calma, por favor. Aquí estamos seguros. Mamá, ¿qué pasa? Pasa muchísimo. Por favor, decidnos qué está pasando por aquí. Me temo que no. Es mucho peor. Aquí está el motivo por el que había que robar la tiara durante el ensayo. Porque aún no habría llegado el padre de la novia. Emilio Villegas. Un españolito medio que se fue con una mano delante y otra detrás a hacer las Américas. Y en cuestión de años volvió como un conquistador. Es el 5.º hombre más rico del mundo. Y definitivamente mucho menos rico que peligroso. Vertidos de petróleo, eliminación de rivales, sobornos a políticos. Son solo algunos de los rumores que circulan sobre Villegas. Papá. Ha sonado la alarma del tsunami. Ay, mi tesorito Esteban. Tú no te preocupes que ninguna olita va a arruinar tu boda. Papá. Edgar. ¿Han entrado al búnker? Hace 7 minutos. No comprendo cómo, señor Villegas. Parece que hay ratas. Habrá que exterminarlas. Y precisamente en una ratonera estábamos nosotros.